Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos a Radio Palafox. Estamos en su programa Palabra Viva, transmitiendo en vivo desde www.radiopalafox.com. Escuchando a una servidora, Natalia Ruiz, y ya estamos a 6 de marzo del 2014. Estamos en nuestro 25 programa, ¿verdad? Y bueno, pues hoy tenemos un super programa. Antes de empezar, pues quiero invitar a todos a meterse al Facebook Palabra Viva Radio o a llamarnos 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. Y bueno, pues ya vamos a presentar a los invitados. Pedro, ¿cómo estás? Bien, Nati, buenas tardes queridos radioescuchas. Qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Así es. Maricruz. Hola, buenas noches a todos nuestros queridos radioescuchas. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Así es. Y Judith. Judith Flores, mucho gusto. Estoy muy contenta de estar por primera vez aquí en este lugar. Muchas gracias. Y bueno, todos ellos son pertenecientes del Instituto Fe, Comunidad y Vida, ¿verdad? Y ya en unos minutos más vamos a darles el tema. Los invito a meterse Radio Palafox. Ya estamos en vivo. Y bueno, pues Emma en cámaras, allá afuera está Martín, Enrique y Héctor. Muchas gracias por estarnos ayudando como siempre. Y a ustedes radioescuchas, les agradecemos por estarnos sintonizando. Bueno, pues ya vamos a empezar. Antes quiero, pues Pedro, si nos puedes hacer la oración del programa. Muy bien, queridos hermanos, vamos a hacer un pequeño momento de oración. Les invito a todos los que están allá en su casa escuchándonos a que se abandonen al Señor, cierren sus ojos, olvídense de todo. El Señor hoy quiere derramar sobre ustedes muchas bendiciones y esto solo lo logrará y solo lo hará si tú te confías en Él. Este momento de oración, confíate, cierra tus ojos. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te alabo y te bendigo. Te doy gracias por este día en que nos permites nuevamente despertar a la vida. Gracias, Señor, por todos los momentos que hasta esta hora hemos vivido. Gracias por cada uno de ellos. Quisiera agradecerte por aquellos en los que mi acción te ha dado gloria, Señor, y quiero pedirte perdón por aquellos en los que te he ofendido. Gracias por haberme permitido llegar a estas instalaciones y compartir con mis hermanos la palabra de Dios. Te pido, Señor, que nos protejas, que nos cuides. Sobre todo, Señor, que el Espíritu Santo vaya por delante de nosotros, que el Espíritu Santo mueva nuestros corazones para escuchar tu voz y que el Espíritu Santo mueva nuestros labios para anunciar tu palabra. Que cada una de las cosas, de las frases que sean pronunciadas por nosotros, sean un mensaje que nos quieres dar, Señor, a través de estos labios. Que cada una de las cosas que digamos sean un mensaje esperanzador. Que el Espíritu Santo actúe en nosotros como en el día de Pentecostés sobre los apóstoles, para que con valentía hablemos a nuestros hermanos que nos escuchan. Que el Espíritu Santo que actuó en los apóstoles el día de Pentecostés y los hizo hablar en diferentes lenguas, actúe en nosotros y nos ayude a transmitir el mensaje a todos los que nos escuchan, jóvenes, viejos, adultos, enfermos, gente exitosa, gente trabajadora, a todos ellos, Señor, que llegue tu palabra al que la necesita y que nosotros seamos el instrumento del Espíritu Santo para que todos la escuchen. Gracias, Padre, te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta noche. Quiero poner en tus manos las necesidades de todos los que estamos aquí en esta cabina, de nuestras familias. Tú nos dijiste, Señor, que trabajáramos en tu reino y tú te ocuparías de nuestras cosas. Señor, te entregamos nuestras cosas, nuestras necesidades, nuestras debilidades, pero también, Señor, te entrego de una manera muy especial de todos los que nos están escuchando. Tú sabes qué necesitan, posiblemente algún enfermo en casa, posiblemente alguna necesidad económica. Señor, te entrego todas sus necesidades para que, para gloria tuya, todas sean escuchadas. Mamita María, tú que fuiste dócil a la acción del Espíritu Santo, tú que diste el sí para que el Espíritu Santo
encarnara en tu vientre al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, te pido que nos asistas para que esa misma docilidad sea en nosotros y el Espíritu Santo encarne en nosotros, en nuestro corazón, también a Jesucristo, y para que como tú lo demos a luz a todos nuestros hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues muchas gracias, Pedro, por esta bella oración de consagración al Espíritu. Y yo les recuerdo, ustedes están en su sección del Querigma. Y bueno, ya llámenos 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. También tenemos Twitter, el Twitter es @PalabraVivaRadio, ahí nos pueden seguir. O el correo electrónico palabraVivaRadio@hotmail.com. Con mucho gusto ya estamos para servirles. Y en unos segundos más también me voy a conectar a www.radiopalafox. Acuérdense, Nat, y ahí con mucho gusto para estar chateando un ratito, sus saludos, sus preguntas acerca del tema. Pues con mucho gusto, ya saben que los pasamos al aire. Y bueno, pues ya que presentamos a los invitados e hicimos nuestra oración, pues vamos directo al tema, que hoy es un súper tema. Les recordamos que estamos en personajes que nos llevan al Querigma. Y bueno, pues hoy nos toca hablar de alguien muy importante, el rey David. Pues sí, siguiendo con la historia de los personajes del Antiguo Testamento, ahora vamos a hablar de David. De acuerdo a los relatos del siglo X y XI a.C., es la época en que los israelitas piden a Samuel que les dé un rey. Samuel era un juez y a la vez profeta, porque era mediador entre la palabra de Dios y el pueblo de Israel. David comenzará su reinado en un lugar llamado Hebrón, en Palestina, hacia el año 1010 a.C., y se considera un rey que verdaderamente respondió a su misión tanto religiosa como política. En esa época, dos pueblos eran solistas sobre el suelo de Palestina, que eran los filisteos y los israelitas. Y desde la época de Samuel, los ataques entre ambos pueblos eran frecuentes. Hablaremos de cómo fue elegido David por Dios para que fuera el rey de su pueblo. La Sagrada Escritura nos dice lo siguiente en la primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. ¿Hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl, si yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena tu frasco de aceite y parte. Yo te enviaré a Jesé de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey. Así que Samuel hizo lo que le mandó el Señor, y cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo fueron ansiosos a su encuentro. Samuel purificó a Jesé y a sus hijos y los convidó a un sacrificio. Cuando los hijos de Jesé fueron llegando, Samuel pensó que cada uno de ellos era el ungido, pero el Señor le dijo: no te fijes en las apariencias ni en su buena altura, el Señor ve el corazón. Y así fueron pasando todos los hijos de Jesé, pero según el Señor, ninguno era el ungido. Samuel preguntó a Jesé: ¿se acabaron los muchachos? Jesé respondió: queda el pequeño que se encuentra cuidando las ovejas. Y Samuel mandó a traerlo. El muchacho era de buen color, de hermosos ojos y de buen tipo. Y fue a él a quien Samuel ungió, porque era el escogido de Dios. Y desde aquel momento, el Espíritu de Dios estuvo con David de ahí en adelante. En repetidas veces en la Biblia se remarca la importancia que Dios le da al pequeño, a lo humilde. Jesús en su oración al Padre dice en Mateo 11:25: gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los sencillos
y las has ocultado a los sabios y entendidos. En la Biblia entonces se acentúa la preferencia de Dios por el, digámoslo así, hermano menor. Abel prevalece sobre Caín. Jacob es antepuesto a Esaú. David era el menor de los hermanos y fue elevado desde su simpleza y humildad de pastor de ovejas a ser ungido rey de Israel. Asimismo, Dios nos elige desde nuestra simpleza y pequeñez, dándonos su Espíritu Santo desde el momento de nuestro bautizo, y nos eleva a ser sus hijos desde ese momento, para estar con nosotros siempre. Claro que cuando por nuestros pecados elegimos alejarnos de Él, por nuestra propia decisión, porque Dios nos regala el libre albedrío, entonces, en oportunidades repetidas, Dios nos invita a reconciliarnos con Él, y a pesar de nuestra pequeñez y necedad, su amor es paciente y comprensivo, es tierno y gentil. Aunque nosotros mostremos indiferencia, Él constantemente nos está aclarando el pensamiento y se nos presenta de diferentes maneras, aunque hagamos de oídos sordos y estemos cansados y hastiados de la vida. Él nos presenta infinidad de oportunidades en donde nos habla al oído. Se nos revela en algún pensamiento o se nos presenta en alguien que está junto a nosotros. Y entonces nos manda chispazos de luz para sacarnos de nuestras tinieblas y salvarnos de cualquier abismo donde hayamos caído. Y así, hermanos, estando Él con nosotros, podremos vencer cualquier tentación y cualquier tempestad que nos aflija, diciendo, como dijo David frente a Goliat: voy a ti en nombre del Señor Todopoderoso. Qué maravillosa historia nos acaba de contar Judith. Este hombre David, ¿verdad? Que ni se esperaba un llamado, un humilde pastor de ovejas ahí en medio del campo, en medio del monte, cuidando ovejitas. Nunca se imaginó que un profeta enviado por Dios iba a ungirlo para ser el futuro rey de Israel. ¿Cuántas veces nosotros, verdad, ahí en medio de nuestra debilidad humana, no nos creemos capaces de realizar grandes cosas? Sin embargo, Dios ya puso su mirada en nosotros. Dios ya puso su mirada en ti y te ha ungido. Acuérdate, muchos dicen, ¿verdad?, que en esa unción a ti ni te invitaron porque es el bautismo, ¿verdad? Hubo piñata, dice ahí, Arjona, y a mí ni me preguntaron, pero tú ya recibiste la misma unción que recibió David. Ya fuiste llamado a ser una persona grande y a ocupar un lugar grande en esta vida. Y David ya se había ungido, pero todavía tenía que pasar mucho tiempo antes de que ocupara ese lugar que Dios ya le había preparado y para el cual ya estaba destinado. También a ti, hermano, tú ya fuiste llamado por Dios primero a la vida y después a través del bautismo a ser hijo de Dios. No eres el hijo de cualquier persona, sino un hijo de Dios. Ahora, hermano, esta breve reflexión que nos acaba de regalar nuestra hermana Judith te invita a ocupar ese lugar para el que fuiste llamado. Debe pasar mucho tiempo y has de prepararte mucho para que después de esa preparación tú logres, ¿verdad?, ocuparte y dirigir a un pueblo. David dirigió al pueblo de Israel. Tú puedes ser llamado a dirigir posiblemente una familia, una facultad, una escuela, posiblemente seas el gerente de un trabajo o el jefe de alguien. Ahí Dios te ha llamado como a David y debes saberte y reconocerte como un ungido de Dios, ¿verdad?, para que puedas realizar esa gran obra a la que Dios ya te ha destinado. Simple y sencillamente, dos cosas te pide Dios, ¿verdad? Humildad para reconocer que siempre estás necesitado de Él, y trabajo, que realices un trabajo. Él no va a ungirte, ¿verdad?, para que te quedes esperando que todo se realice por sí solo, sino te va a pedir que realices un trabajo, como más adelante veremos que David lo irá realizando.
Bueno, pues vamos a tener que interrumpir. Nos vamos a un cortecito. Yo les recuerdo el contacto 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. Regresamos. Ya estamos de regreso en Palabra Viva. Les recuerdo el contacto 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. Les recuerdo que también tenemos correo electrónico, es palabravivarradio@hotmail.com. Repito, palabravivarradio@hotmail.com. Por si en algún momento necesitan orar por alguien o nos pueden mandar una oración, con mucho gusto, ya saben que lo pasamos al aire. Y bueno, pues seguimos con nuestro tema de hoy, Rey David. Muy bien, gracias Nati. Miren, amados hermanos, cuando uno dice David, automáticamente piensa uno en un gigante, ¿verdad? De 3 metros, todo que nos espanta, llamado Goliat. Así es, hermanos, una de las primeras pruebas a la que habrá de enfrentarse David es a derrotar a un gigante de 3 metros llamado Goliat. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, se nos relata esta bella historia. Una obra, un quehacer épico de este hombre David, que aún sin ser todavía rey, ¿verdad?, va a derrotar a este gigante. Aún siendo todavía pastor, pero ya sabiéndose ungido de Dios, él va a realizar esta gran obra. En este capítulo 17 se nos relata, ¿verdad?, que los filisteos se habían organizado un ejército y se concentraron en Soco de Judá, y acampando entre Soco y Aseca, en Efes Damim, también se reunieron Saúl y los hombres de Israel, y acamparon en el valle del Terebito. Ahí se postaron a un lado, ¿verdad?, los israelitas, y por otro lado los filisteos. Entre estos filisteos había un hombre, como les digo, de 3 metros, grande, llamado Goliat. Este hombre diariamente durante 40 días salía y retaba al ejército de Israel, ¿verdad? Lanzaba grandes ofensas y les decía: si alguien de ustedes puede derrotarme, ¿verdad?, todos los filisteos seremos sus esclavos. Pero si ustedes nos derrotan, si el que ustedes escojan me derrota, nosotros seremos sus esclavos. Durante 40 días este reto fue lanzado. Me imagino que este Goliat insultaba a los israelitas. Imagínense, los israelitas apostados y nadie aceptaba el reto. Este Goliat seguramente se burlaba de ellos. Los israelitas vean algo que para ellos era indestructible, algo que para ellos, ¿verdad?, era insuperable, y tenían miedo. Por ahí del versículo número 12 se narra que este joven David fue enviado por su padre Jesé al campamento de los israelitas. Le dijo su padre: deja las ovejas, ¿verdad?, y mañana te llevas alimento para tus 3 hermanos que están ahí en el campo de batalla. Y David fue obedeciendo a su padre. Llegó a este campamento y escuchó que alguien retaba a los israelitas. Y preguntó Goliat: ¿quién es ese filisteo, verdad, incircunciso, que insulta así a los batallones del Dios vivo? Esa pregunta automáticamente se la hizo David al escuchar a este hombre Goliat. Relata la Sagrada Escritura que sus hermanos lo reprendieron. Pero esta pregunta fue hecha por David: ¿quién es ese hombre? Hoy te pregunto, hermano, muchas veces el mal representado por Goliat te pregunta si eres capaz de vencerlo. Te pregunta si tienes las agallas para enfrentarle. Se presenta de diferentes formas. Dicen que este hombre Goliat, ¿verdad?, de gran altura, tenía una armadura y muchas armas de bronce que llevaba, ¿verdad?, una coraza con escamas. Así muchas veces el mal se nos presenta, indescifrable. ¿Por dónde podremos vencerlo? Yo creo que los israelitas se preguntaban: ¿y cómo atacaremos a este hombre? Es grande, es fuerte, nos supera en todo y además está recubierto de tantas cosas que no podemos penetrar. Sin embargo, un hombre ungido por Dios, este hombre David,
que se sabe ungido, da una respuesta, pero antes dice, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es el mal? Y entonces, hermano, en tu vida debes preguntarte, ¿quién es ese Goliat que te amenaza y que te hace sentir miedo? Porque a ese hermano te invito a darle la respuesta que le dio David. Dijo David primero al rey Saúl, no hay por qué tenerle miedo a ese. Yo, tu servidor, iré a pelear con ese filisteo. Hermano, yo te invito a que tú, como David, digas eso ante ese mal que te aqueja, ante ese vicio que posiblemente tienes, ante ese problema que ves indescifrable. Dile, no hay que tener miedo. Yo no voy a tener miedo y voy a ir a pelear contra ese filisteo, porque seguramente podrás lograrlo. Dice la Sagrada Escritura que Saúl le dijo a David, pero tú no puedes vencer a ese Goliat, es grande y tú eres un jovencito, estás chiquito. Dice, este Goliat está adiestrado en la guerra y tú no tienes experiencia. Y vean la respuesta que da David. Él se acuerda ahí cuando cuidaba ovejas. Dice, cuando yo estaba ahí cuidando los rebaños, venía un león o un oso y se llevaba a la oveja y yo defendía a las ovejas de ese león y de ese oso. Y pude librar a las ovejas de ese mal. Y Dios, que no me entregó al oso ni al león, mucho menos, ¿verdad?, va a permitir que Goliat me haga daño. Allí en el versículo 36 dice, Yahvé, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de las manos de este filisteo. Hermano, te invito a que como Goliat tengas esa confianza en que Dios te va a librar de las manos. Te ha librado de muchas cosas. Muchas veces no las has reconocido. Muchas veces has estado en peligros que tú no te das cuenta y de ahí Dios te ha salvado y te ha sacado exitoso. Debes reconocer todo eso. Todo lo que ha acontecido en tu vida te ha ayudado a prepararte para derribar a ese Goliat. Por eso, hermano, por ejemplo, en tu vida práctica, tú has estudiado el kinder, la primaria, la secundaria, te has hecho ingeniero, licenciado. ¿Por qué? Porque esas actividades que has realizado te llevarán, ¿verdad?, a conquistar y a derribar a ese gran gigante que se llama Goliat. Y no se diga en el lado de la fe. Muchas veces nuestra fe es tan pequeña que nos permite derrumbarnos ante una enfermedad o ante una necesidad económica. Tú debes de recordar de cuántas veces te ha librado Dios y no te permitirá que ante ese Goliat pierdas. Después, Saúl, ¿verdad?, con su humanidad, que todavía no entendía que David era ungido de Dios y que estaba protegido, lo quiere recubrir, ¿verdad? Ahí en el versículo 38 de este capítulo 17 del libro de Samuel, dice que le puso un equipo de combate, le dio un casco de bronce, una coraza. Después David se abrochó el cinturón y ya que tenía todo el traje puesto, se dio cuenta David que no se podía mover. Y entonces decide tomar una decisión David. Dice, todo lo que me quiere proteger este hombre no me sirve para nada. Esta protección que me está dando me va a impedir moverme con libertad y derrotar a ese gigante. Y imagínense la mirada atónita de todos estos hombres, ¿verdad?, viendo a David quitarse esa armadura. Hermano, ¿qué te impide realizar las obras de Dios? ¿Qué paredes se interponen? ¿Qué estructuras de la iglesia? ¿Qué estructuras de tu movimiento? ¿Qué cosas en tu familia te impiden moverte con libertad? ¿Te has apegado al dinero? ¿Te has apegado a la droga? ¿Te has apegado a un vicio? ¿Una enfermedad? ¿Qué te impide realizar la voluntad de Dios? Porque, hermano, así como David se quitó esa armadura, tú debes de quitarte todo eso y todo aquello que te impide realizar la obra de Dios y ocupar tu lugar en este mundo. Después, ¿verdad?, este hombre David, que ya quitándose los impedimentos, los obstáculos que le iban
a llevar a la victoria, ¿verdad? Se acercó, se fue acercando al filisteo. Este filisteo gigante, arrogante, le dice: ¿cómo es que me han mandado a este hombre chaparrito, a este enanito? Imagínense cómo vio un hombre de 3 metros a David, que era un jovencito, ¿verdad? ¿Y es que por quién me han tomado, verdad? Vienes y me amenazas con un palo, y se burla de él, ¿verdad? Y dice: que mis dioses te maldigan, ven a atacarme para poder así tirar tu cuerpo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. Imagínense si David hubiera sido como alguno de nosotros, ¿verdad? Al oír esas palabrotas que le dijo Goliat, pues hubiéramos salido corriendo, ¿verdad? Ay, me va a echar a las aves de rapiña. Sin embargo, David vuelve a responder a este hombre Goliat. Dice: ay, tú vienes a pelear conmigo armado de jabalina, lanza y espada, y en cambio, mira, yo vengo y te ataco en nombre de Yahvé, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hermano, tienes que revestirte de eso. Y como David, debes de acordarte que esa pelea que vas a enfrentar, que esa pelea no vas a ir solo ni en tu nombre, que esa pelea solo vas a ganarla si no se te olvida que vas en nombre de Dios, en nombre de Yahvé. Solo así podrás lograr. Por eso el apóstol San Pablo nos recordará más tarde cómo nosotros debemos revestirnos. En la carta a los Efesios capítulo 6 del versículo 10 al 17 nos dice algo muy bello el apóstol San Pablo: por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo, pues no estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas obscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso, dice San Pablo, pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Tengan buen calzado, estando listo para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Hermanos, como David, ¿verdad? Vas a ganar esta lucha en nombre de Dios. Que no se te olvide, tú hermano que estás en un apostolado, que no se te olvide que el servicio lo realizas en nombre de Dios. Con mucha humildad me dirijo también a mis hermanos sacerdotes, religiosas, obispos. Que no se te olvide que eres ungido de Dios, pero que vas en su nombre y no con autoridad propia. Porque si se te olvida, seguramente todos tus planes, por muy bien diseñados, por muy bien estudiados y estructurados, seguramente fracasarán. Posiblemente te va a pasar lo que le pasó a Saúl, que se olvidó de su Dios y empezó a poner sus planes por enfrente y logró, ¿verdad?, arruinarse. Hoy David nos muestra algo muy importante. Siempre que vayas a luchar contra el pecado, contra la enfermedad, o vayas a emprender nuevos proyectos, debes de ir en nombre de Dios y no en tu nombre. Pero la historia no acaba ahí, ¿verdad? David enfrenta a Goliat y lo mata. Todo es alegría. Y pareciera, ¿verdad?, que una persona que ha librado una batalla merece el reconocimiento de todos y que nunca más le pase algo malo y que nunca más tenga problemas. Pero mis hermanos, continuando con este relato, ¿qué creen? Al rey David, ¿verdad?, después de esto, entró victorioso a la ciudad y las mujeres cantaban: Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. Y entonces, ese gran momento de alegría, ¿verdad?, en ese momento Saúl se siente disminuido y empieza a enojarse y a tenerle envidia
a este hombre David. Hermano, cuando emprendas el camino de Dios, cuando emprendas el camino del servicio, muchos te van a decir, como a nosotros allá por nuestra calle, ¿verdad? Los mochitos, los hermanos de la vela perpetua, los persinados. Apenas van a decir que tú eres una persona que trabaja en la iglesia y ya te van a tachar de dogmático, ¿verdad? De cerrado, de retrógrada, ¿verdad? Y vas a despertar la envidia de muchos. Pero eso, hermano, no debe detenerte. Tú debes de seguir adelante como David, porque te recuerdo que cuando David mató a este Goliat, todavía no era rey, todavía era el pastor. Después de que David derrotó a este Goliat, el rey Saúl le hizo favor de nombrarlo su escudero, y ahí David siguió sirviendo a Dios, ¿verdad? Te invito a que tú no desprecies cada uno de los servicios que te dan, a que como David, ¿verdad?, aún sin ocupar todavía el reinado que le tocaba, realizó cada una de las encomiendas que Saúl le daba. Tu hermano, hazlo de la misma manera. No veas ningún trabajo, ninguna actividad pequeña. Así es, bueno, vamos a tener que interrumpir. Voy a ir un cortecito, les recuerdo el contacto 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. Regresamos. Ya estamos de regreso en Palabra Viva. Les recuerdo el contacto 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. También tenemos nuestro Twitter, @Palabra Viva Radio, y ahí nos pueden seguir. Y yo también sigo conectada en Radio Palafox, por si alguno necesita sus saludos, sus comentarios o sus oraciones, con mucho gusto estamos para servirles. Y bueno, pues seguimos con el tema de hoy, que es el rey David. Así es, Nati, vamos a continuar. Como les dije, después de esta gran victoria, Saúl y David regresaron a esa ciudad y las mujeres gritaban, ¿verdad? Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Y esto desató, ¿verdad?, la envidia de Saúl. Desde entonces, este rey Saúl quiso matar en repetidas ocasiones a David. Lo persiguió por muchas partes, ¿verdad? Tuvo David que dejar la ciudad, ¿verdad?, para esconderse y evitar así la muerte. Saúl estaba cegado por la envidia. En alguna ocasión asesinó a los profetas que resguardaron y protegieron en un tiempo a David. David tuvo que andar peregrino por mucho tiempo. Hubo una ocasión, ¿verdad?, en que Raúl sitió el lugar donde se encontraba refugiado David para darle muerte y atacarle. Cuando Saúl estaba durmiendo, David llegó hasta los aposentos de Saúl, y tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Sin embargo, David no lo mató, solo tomó su espada, tomó la espada de Saúl. Después, al otro día, David gritaba: mira, tú, ¿por qué quieres atacarme? ¿Yo qué te he hecho a ti, verdad? Todo lo que me habías encomendado, todo lo que me habías pedido que hiciera, lo realicé, y lo realicé bien, te fui fiel, y ahora ¿por qué me persigues y por qué quieres matarme? Mira que yo te tuve en mis manos y no quise tomar tu vida, ¿verdad? Y entonces ahí Saúl se arrepiente de esto y deja de perseguir a David. Qué gran enseñanza nos da este gran hombre, ¿verdad? Más adelante Jesús nos dirá: ora por tus enemigos. Nosotros, cuando alguien nos persigue, cuando alguien nos ofende, cuando alguien dice un chisme de nosotros, o a veces una verdad, ¿verdad? Una verdad. Bueno, nos sentimos ofendidos y queremos desquitarnos y queremos causarle daño. Y cuando tenemos la oportunidad, no la pensamos dos veces y lo realizamos. Dañamos a esta persona. Hermano, te invito a que seas como David, a que perdones la vida de aquella persona que te ha ofendido. Muchas cosas acontecieron después de que David perdonó a Saúl y le perdonó la vida. Más adelante, ¿verdad?, tendrá algunas batallas que irá ganando antes de ser rey. Y mucho después de que Saúl muere en una
guerra en la que ya no debía estar Saúl, en la que Dios lo había abandonado y le había dicho que no peleara, ¿verdad? Saúl no hace caso y en esa batalla muere. Después de que Saúl muere, David toma el lugar que Dios le había dicho y se constituye como rey de Judá en Hebrón. Pero más adelante David, ¿verdad?, como todo ser humano, cometerá algunos pequeños errorcitos que quedaron plasmadas, ni más ni menos, ¿verdad?, en la Sagrada Escritura, para que cuando te equivoques, hermano, alguno de tus errores quedará grabado en algún lugar. Y de esto nos va a platicar mi gran y amada esposa, Maricruz. Hola, muy buenas noches nuevamente. Me da muchísimo gusto compartir este espacio con todos nuestros queridos radioescuchas. No cabe duda que este personaje, que es motivo hoy de nuestra reflexión, ocupa un lugar de prominencia en el linaje de nuestro Señor y en los propósitos que Dios tiene. Es cierto también que la Biblia nunca intenta encubrir los pecados o los defectos de carácter de los hijos de Dios. Y a esto San Pablo nos dirá en la carta a los Romanos, en el capítulo 15, versículo 4. Todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ellos recibimos, tengamos esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué menciono esto? Porque una de las funciones de la Escritura es la de advertir por medio del ejemplo y a la vez servir de aliento. Efectivamente, el pecado de David constituye un ejemplo fundamental de lo que se acaba de afirmar. Y bien, es conveniente hacer un poquito de memoria y recordar partes de este pasaje que me imagino muchos de ustedes ya han leído anteriormente, pero que sí es sano recordar en este momento. Este relato lo encontraremos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, y nos los narrará en el versículo 1 al 26. Nos dice la Escritura que durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbran salir a campaña, David envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército israelita y destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. También nos relatará que una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. David mandó averiguar quién era ella y le dijeron: es Betsabé, esposa de Urías elitita. David pues ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran. Ellos obedecieron, se acostó con ella. Después de eso ella volvió a su casa. Pero oh sorpresa, la mujer quedó embarazada y se lo comunicó a David. Ante esta nueva realidad, David ordena a Joab que mandara traer a Urías elitita, y así lo hizo. Cuando Urías se presentó ante David, este le preguntó: ¿cómo están Joab y el ejército? ¿Qué noticias hay de la guerra? El valiente soldado contestó a esas preguntas. Después David le ordenó que se fuera a su casa y que descansara. Urías salió del palacio real. El rey le envió comida especial como regalo, pero Urías, en lugar de ir a su casa, pasó la noche a las puertas del palacio. Cuando le cuentan a David que Urías no había ido a su casa, David le pregunta: ¿por qué no fuiste a tu casa después de un viaje tan tremendo que has hecho, verdad? Y Urías le responde: tanto el arca sagrada como los soldados de Israel y de Judá tienen como techo simples enramadas. Igualmente Joab, mi jefe, y los oficiales de su majestad duermen a campo abierto. ¿Y yo habría de entrar en mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer? Por vida de su majestad, que yo no haré tal cosa. Pero David le ordena:
quédate hoy todavía y mañana dejaré que te vayas. Y así Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente. David lo invitó a comer y beber con él y lo emborrachó. Ya por la noche, Urías salió y se fue a dormir con los soldados de la Guardia Real, pero nuevamente no fue a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab, en donde él ordenaba que pusieran a Urías en las primeras líneas, donde sería más dura la batalla, y luego lo tendrían que dejar solo, para que cayera herido y muriera. Y Joab obedeció. Efectivamente, ese es el gran pecado de David. Encontramos adulterio, egoísmo, mentira, asesinato. Vemos pues cómo esta mancha en la vida de un personaje, por lo demás hermoso y maravillosamente dedicado a la gloria de Dios, es eso, una mancha, una mácula que marca a este gran personaje. Es verdad que estaba dedicado al Señor. Es verdad que fue un hombre de acción, que fue un poeta, un enemigo generoso. David es considerado un firme dispensador de justicia, un amigo leal. Era todo lo que los hombres encuentran edificante, admirable. Y esto es por voluntad de Dios, porque sabemos que Dios nos crea y nos moldea para cumplir nuestro destino. ¿Cómo es posible, nos podemos preguntar, que David se sabía y se sentía bendecido por Dios? Pero la tentación fue tan grande que cayó. Y él dirá, hice lo que fue malo a los ojos del Señor. Efectivamente, de ahí sale una enseñanza muy bella. Y no es que la Biblia nos enseñe cómo pecar. La Biblia nos dirá posteriormente, nos narrará cómo el profeta Natán le hace ver el pecado tan tremendo que comete David. Ahí viene nuestra gran enseñanza. David se reconoce pecador. Y saldrá un salmo hermosísimo, el Salmo 51. Queridos hermanos, ayer empezamos con el miércoles de ceniza, un tiempo litúrgico hermoso que marca la iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos. Es tiempo de reconocer nuestros pecados como lo hizo David, de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. Es tiempo de perdón, mis hermanos, de reconciliación fraterna. Hagamos pues un esfuerzo de arrojar de nuestros corazones todas esas asperezas que nos impiden acercarnos cada día más a nuestro Señor. Arrojemos pues odios, rencores, envidia, celos, todos esos sentimientos y acciones que se oponen a nuestro amor a Dios. Hagamos nuestro el Salmo 51. Digamos cada frase y cada palabra desde dentro de nuestro corazón, alabando a nuestro Señor. Valoremos pues el misterio de la cruz y con ello tomemos nuestra propia cruz con alegría para alcanzar por fin la gloria de la resurrección. Esa es la gran enseñanza que este personaje, hoy el Señor nos permite reflexionar. Qué gran personaje, qué hermoso personaje, necesitado de la misericordia de su Creador. Siéntete necesitado de la misericordia de tu Dios y podrás encontrar maravillas porque lo dejas suelto, lo dejas libre para que Él haga su voluntad en ti. ¿Qué les parece? Pues
un tema por más fascinante, David, muy interesante, pero todo esto de nada sirve que reflexionemos si no lo llevamos a la práctica. Vamos a practicar cada una de las virtudes que hemos atendido y vamos a realizarlo primero a través de la oración. Hermano, te invito nuevamente ahí en tu casa a que cierres tus ojos y te entregues y te abandones a Dios. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por habernos traído este día y reunirnos alrededor de tu palabra. Gracias, Padre, porque este pan que nos has compartido de la palabra nos ha hecho mejores personas, nos ha edificado, nos ha hecho alegrarnos. Te alabo y te bendigo porque todo lo has mostrado a los humildes. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Gracias, Padre, porque como a David nos has llamado a la vida y nos has llamado a ocupar un lugar en este mundo y a realizarlo de la mejor manera. Gracias, Padre, por habernos tomado en cuenta para transmitir la vida, para que como padres eduquemos a nuestros hijos y no solo transmitamos esa vida biológica, sino transmitamos la forma en cómo vivirla y podamos transmitir al que es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Padre, porque nos has llamado. Gracias, Padre, porque hoy nos has dicho que todas las empresas que realicemos, todos los obstáculos que tengamos, los hagamos a un lado, para que podamos vencer eso que nos impide darte gloria, eso que nos impide ser mejores personas y que nos impide llegar a ti. Todo esto podremos realizarlo, Padre, si lo hacemos en tu nombre. Y queremos aprovechar este día para que, como David, te pidamos perdón. Perdónanos, Padre, porque hemos fallado, de una manera o de otra. Muchas veces nos has colmado de bendiciones económicas, de salud, y ahí nos hemos olvidado de ti, y nos hemos dedicado a despilfarrar posiblemente, o a olvidarnos de los pobres. Perdónanos, Padre. Quiero pedirte por cada una de las necesidades de aquellos a los que yo he dejado ahí sin mi ayuda. Pero quiero, Señor, también que tu Espíritu Santo me guíe para que a todos ellos pueda ayudarles de una manera o de otra, y la mejor es llevándole tus palabras y tu consuelo. Quiero pedirte en este momento y aprovechar para pedirte por las necesidades de mi hermana Lupita y mi hermano Abel, que tú sabes que en su casa tienen una hija enfermita. Asístela, Señor. Quiero pedirte por mi hermana Paulita, que en su casa también tiene algunos problemas en los que sé confiadamente, Señor, que tú la vas a ayudar. Quiero darte gracias por la familia de cada uno de los que estamos aquí reunidos para proclamar tu palabra. Atiéndenos, Señor. Y quiero decirte como en Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar, a las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceite perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos días. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. No, ya interrumpí. Muchas gracias por estarnos sintonizando, muchas gracias a ustedes, al Instituto Fe y Vida, por estarnos pues ayudando a estos temas tan importantes. El Rey David, muy bonito el tema. La verdad es que pues yo los invito a leer más. Ya les dejo aquí los versículos de la Biblia para que ustedes puedan leer más acerca de la historia. Es muy bella la historia del Antiguo Testamento. Y bueno, pues ya vamos a estar con más personajes, y bueno,
Pues antes de irnos quiero rápido pasar sus saluditos a Ruth Sánchez, a Víctor Mena, que hoy no vino, ¿verdad? El hermano, a Anita Ruiz, al Instituto Fe y Vida, a Sodia Aguilar, a Alejandra Ledesma y a Ceci Juan. Pues muchas gracias por estarnos sintonizando, ¿verdad? Y me encanta que nos manden sus mensajes, como siempre. A Salvador Sánchez Castillo, claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, pues nosotros nos escuchamos todos los jueves de 7 a 8, les recuerdo, lunes, martes y viernes, ¿verdad? De 1 a 2 de la tarde, lunes, miércoles y viernes, de 1 a 2 de la tarde, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. Muchas gracias chicos, Enrique y Héctor por estarnos ayudando, que Dios los bendiga mucho, que tengan una excelente noche.